Buenas tardes. Hoy quisiera hablarte de el embarazo adolescente y todo lo que conlleva ese tema, ¿no es cierto? Que es muchísimas cosas y a la vez está muy asociado con lo que son los anticonceptivos, la educación, la familia, está todo muy intrínsecamente unido, ¿no? Todos los temas del mundo están unidos siempre. Cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, el embarazo adolescente, y varias veces, ¿no? He comentado que en el mundo lo que nos falta a los hombres es integridad, integridad moral, formación religiosa, saber que Dios existe y que tiene providencia, y saber que Dios es el dueño de todo, el rey del universo, y que todo lo que tenemos que hacer en el mundo tenemos que hacerlo con Dios verdadero. Entonces, si ves desde una perspectiva religiosa todos los problemas del mundo, o mejor dicho, si lo ves realmente desde una perspectiva religiosa, porque muchos en el mundo decimos que somos religiosos y que queremos, ante todo, sí, estudiar los problemas, ¿no? Desde un punto de vista religioso, moral, muchas veces lo decimos, y de hecho algunos tenemos, ¿cómo diría? A ver, hay muchos católicos que tienen por oficio, ¿no? El hecho de enseñar, predicar, ¿sí? Guiar. Y bueno, si tú quieres saber sobre el aborto adolescente, te vas a Google, ¿no? Como hacemos todo el mundo, hoy en día todo se busca en Google, ¿sí? Y vamos a tener una variedad de millones, ¿no? De informaciones que son el 99,99 están equivocadas, ¿sabes? Sobre el aborto adolescente, sobre la educación sexual, ¿viste? No se habla de matrimonio mucho, ¿no? Religioso, no se habla mucho en Google, no se promociona, ¿no? O por lo menos, a ver, Google no es el responsable. Somos los que utilizamos Google o YouTube, ¿no? Los medios informáticos, para comunicarnos, para comunicar el mensaje cristiano, o evangélico, o protestante, no sé, o budista, o mahometano, ¿sí? Islámico, quiero decir también, hinduista, budista, ¿no? Es decir, ¿sabes que en el mundo actualmente tenemos 4 o 5 religiones que concentran, a ver, 2, 3, 4,
la mayor parte de la población mundial. El cristianismo, que son en total católicos y cristianos de todas las confesiones cristianas, 2.400 millones. El Islam, 1.800 millones. El hinduismo, 1.100 millones. El budismo, 500 millones. Bueno, y tenés otras religiones más pequeñas en cuanto a número de fieles, como por ejemplo el judaísmo, que son, en realidad no son tantos millones, ¿no? En el mundo. Y entonces tenés 2.400, 4.600, 5.700. Como que las cuatro religiones son más de 6.000 millones de habitantes, ¿sí? Y tenés las religiones en otros países como Japón y otros lugares del mundo. Pero católicos, acordate, no somos 2.400, somos 1.300 aproximadamente, si no me equivoco. Uno dice 1.400, otro dice 1.300, no sé cuánto exacto, pero más o menos 1.300 somos. El tema no es que seamos 1.300 millones, sino cuántos de nosotros pensamos como católicos y creemos bien en la religión católica, porque nunca, creo que no sé si alguna vez hubo en el mundo tanta confusión como ahora, que hubo tantos católicos que se dicen católicos, nos decimos católicos y no somos católicos pero para nada, no estamos en la vereda de enfrente del catolicismo. Bueno, ves, que ahora te hablé un poquito de la religión porque se me ocurre que tenemos que ver esto desde una perspectiva más profunda, ¿viste? Todos los problemas de hoy en día que la que venimos utilizando hasta ahora. Y aún los católicos deberíamos profundizar más nuestra religión, ¿viste? O sea, tendríamos que los católicos que estudiar nuevamente qué es la tradición católica, qué es la tradición cristiana, qué es el magisterio de la iglesia tradicional, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas enseñanzas de los santos padres, de los santos en general, ¿no? Porque algún santo puede tener una idea particular y hasta podría llegar a ser errónea en algún aspecto pequeñísimo, o no tanto, pero eso me refiero a hace, qué sé yo, 18 siglos quizás, ¿no es cierto? No, ¿cómo te diría? Tenemos concentrada la doctrina católica en el catecismo católico, ¿no? Y bueno, tenemos todo, está en el catecismo católico y está en el magisterio de la iglesia, y no podemos modificarlo nosotros, ¿sí? No podemos decir que el mundo cambió y entonces tenemos que adaptar la doctrina católica al mundo, sino que tenemos que adaptar el mundo a la doctrina católica, ¿sí? Si hablamos de, por ejemplo, de que algo se hacía mejor en 1940, bueno, no hablemos de si el mundo cambió o no cambió. En 1940 estábamos en lo cierto, obramos bien, y ahora estamos obrando mal. Entonces no es que tenemos que volver no es que debemos volver a 1940, sino también a 1870, ¿no es cierto? A 1144, al año 872, a toda la historia antigua del cristianismo, y eso es la tradición, que siempre la iglesia cree lo mismo, ¿sabes? Entonces, toda esta novedad de la educación sexual es un manual de barbaridades en la educación sexual, que está siendo predicada por los gobiernos, las provincias, los gobiernos provinciales también, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, y no sé si las intendencias también, las alcaldías se ocupan de un tema que no les incumbe, ¿no? Como el tema de la educación sexual. Los hospitales públicos, los psicólogos, los médicos, los jueces, los diputados, los senadores, los concejales, todo el mundo se ocupa de la educación sexual y a nadie le incumbe, a ninguno de ellos le incumbe. Ni siquiera los católicos nos incumbe. ¿Comprendes? Ni siquiera los católicos nos incumbe la educación sexual. A nosotros nos incumbe, los católicos,
y por ende creemos que a todo el mundo le debería incumbir también, ¿no es cierto? No sé si está bien decir incumbir, debería incumbirle, no sé cómo se dice, pero si nos incumbe a nosotros, también incumbe a todos, porque nosotros creemos que estamos en lo cierto, ¿entendés? Basándonos en los 10 mandamientos, en la doctrina católica. ¿Por qué te hice esta introducción? Porque bueno, yo te quiero dar un panorama, un pequeño panorama ahora, juntando un poco lo que te fui diciendo en videos anteriores y haciendo una especie de síntesis, ¿sí? De manera tal que conozcas mi pensamiento bien, ¿no? Y si Dios quiere, que lo compartas y que lo prediques, ¿sabes? Es decir, podemos ir razonando de a poco, ¿no es cierto? A ver, hay embarazo adolescente, muy bien. Bueno, ¿por qué hay embarazo adolescente? Porque los chicos, bueno, el problema de la familia no les dio, no les pudo dar, o no les dio por algún motivo, por otro, una buena educación religiosa, no están bien controlados por la familia. La escuela también contribuyó porque les enseña mal en la escuela. Le enseña la escuela mal a los chicos. Inclusive, no sé si algunas católicas también le enseñan mal, por lo menos al no enseñarles, ¿entendés? Lo que tienen que enseñarles. Y entonces, el chico, la niña queda embarazada, no digo siempre, porque el embarazo adolescente va a existir siempre. Existe desde el principio de la creación del mundo, existe el embarazo adolescente como existen todos los embarazos, ¿entiendes? Entonces, como católicos nosotros pensamos que el hombre tiene que casarse con la mujer en un casamiento religioso. Bueno, ¿estamos trabajando bien para que el mundo se case con un casamiento religioso? Que se lo hagamos gratis, que se lo hagamos feliz, que le solucionemos todos los problemas, que no le pidamos un centavo, que le demos una buena formación religiosa en las parroquias, cuando viene el catecismo, cuando viene la confirmación, o cuando viene la misa, por supuesto. Ahí agarrarlos, engancharlos a los que... engancharlos de manera respetuosa, ¿no? Como apóstoles, digo, para que se traten de incorporarse a la parroquia, y en la parroquia, bueno, lo formamos mejor, quienes estamos, si es que estamos, y damos una intensa formación religiosa, bien tradicional. Si hay una parroquia preparada para formar a la niñez y la juventud, bueno, entonces va a haber muchísimos menos embarazos adolescentes, ¿sabes? Bien. Entonces, una propuesta grande que yo te hago, que ya te la hice, es separar a los niños de las niñas, desde la más tierna infancia, ¿sabes? Si hay una salita de 2 años, bueno, que sean varones con varones, ¿sí? En la escuela, en la salita de 2, como no sé exactamente, no estudié mucho el tema, pero son salitas que le dicen, son como jardines de infantes para niños de 2 años para arriba, o hasta 1 año de edad, ¿no? Bueno, que el niño 2 años, desde que empieza, desde que año 0, supongamos, bueno, el niño con el niño y las niñas con las niñas, en otra escuela, ¿sabes? En otro instituto, en otra institución, ¿viste? Como se le llame. Y eso en la primaria, en la secundaria, e inclusive si fuera una universidad, es mejor, me parece, ¿sabes? Me parece, acá yo no te lo quiero asegurar todavía, pero un día capaz que te lo aseguro. Porque inclusive en la universidad, pero por lo menos en la universidad, déjame que te diga, la universidad de teología, que generalmente son católicas, ¿no? No hay estatales, creo. Puede haber, pero que ya está conducida por católicos, la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pero en una universidad, en una facultad de teología, sería bueno que sea solamente para varones o solamente para mujeres. Me parece a mí hoy, me parece, ¿sabes? Lo estoy estudiando. Y entonces, en todas las escuelas, todas las aulas para varones, o en otra escuela, sí, en otro lugar del país o de la ciudad,
escuelas para mujeres, ¿sí? Bien. Después, sigamos con la separación de niños y niñas. En la parroquia, los chicos, muchos son invitados, varones, desde siempre, desde el año 1, ¿sí? Fueron invitados a, bueno, desde que se empezó a organizar bien la iglesia, la parroquia, desde el mismo principio del cristianismo, aparecieron los monaguillos, los chicos que ayudan en misa. Bueno, pues bien, tendría que haber en las parroquias grupos de monaguillos bien responsables, bien formados los chicos, que reciban una formación. No tiene que ser quizá la formación para religioso, ¿no? Para cura, pero por lo menos una intensa formación en cuanto a catecismo, que conozca las principales verdades, que tenga una vida, como chico seguro que la puede tener, una vida religiosa, de piedad, ¿no? Que cumpla con lo mínimo, por lo menos de la práctica de piedad, que se confiese, que se haga con cierta periodicidad. Y entonces el chico, monaguillo. Pero si van mujeres a hacer monaguillo, ahí se complica todo, ¿entendés? A mí me causa una pero muy mala impresión ver a niñas con el alba, ¿no? Ese tipo de especie de alba, ¿no? Es esa vestidura blanca que le ponen, entonces vos ves la foto y ves que la chica, la ves de atrás y la chica tiene una grande cabellera, ¿no? Y ver la cabellera con el alba blanca ya no me causa ninguna buena impresión, ¿sabes? Pero es que no pueden las chicas, no es porque a mí me gusta o no me gusta, ¿entendés? No, es que es lo lógico porque si el chico trabaja en el ámbito del presbiterio y la sacristía, inclusive por momento tiene que ir a la sacristía, ese ámbito que sea de varones, no de mujeres, ¿sabes? Y no compartido con las mujeres. La mujer tiene otras ocupaciones en la parroquia que son de la misma, digamos, intensidad de responsabilidad y de valor apostólico, ¿sabes? Y litúrgico. Porque las cosas tienen valor en la parroquia, en todo el mundo, tienen valor en tanto y en cuanto uno las haga con caridad, ¿no? Por amor a Dios y al prójimo. En última instancia es eso lo que se valora. Y por supuesto que hay mujeres grandiosas que sobresalieron muchísimas cosas, ¿no? Que hicieron obras extraordinarias, magníficas, y no andar buscando pensamientos de discriminación, ni esas pavadas, porque son pavadas, ¿sabes? Y estas pavadas que yo te digo ahora que son pavadas, abundan. Hay mucha discriminación, ¿viste? Que no es tal. Entonces, monaguillos. Solamente varones y tomado con responsabilidad, tomado en serio, el chico que conozca bien cómo tiene que plantarse ahí en el presbiterio y atender al sacerdote, ¿no? Durante la misa. Después, en la misma parroquia, ¿viste? Generalmente hay grupos de jóvenes. Los jóvenes siempre de varones o de mujeres. Yo te decía, cuando te hablaba de la acción católica, que la receta de la acción católica consiste en formar grupos de niños por edades y de niñas, pero todos los hombres por un lado, ¿no? Adultos, jóvenes, niños, prejuniores, ¿sí? Algo así, 13, 14, 15 años. Los dividí por edad, porque realmente puede atraer muchos chicos la acción católica. Pero aun cuando son pocos, no importa, por edades, sí, por supuesto, que es lo más lógico también. Y las niñas también por edades. Y entonces todas las niñas jóvenes hasta algo así como 30 y pico años, bueno, tienen una presidenta que es la presidenta de todas las jóvenes, ¿sí? Y a la vez dentro de las jóvenes tenés delegadas de aspirantes, en los jóvenes también tenés delegado de aspirantes, y tenés el delegado del grupo de jóvenes, también podría ser, o de varones, y la delegada del grupo de mujeres jóvenes, ¿sí? O sea, esto es una organización bien establecida, porque vos en la parroquia tenés entonces la rama de los varones, o sección, la sección de las mujeres, los varones jóvenes, las mujeres adultas y los hombres adultos, son 4 secciones. Y generalmente el presidente de toda la acción católica de la parroquia era el varón presidente justamente de todos los varones, ¿sí? De los 4 presidentes, presidente adulto varón, presidente joven varón, presidente mujer, y presidente de la mujer,
y presidente de las jóvenes también una mujer. Dos mujeres y dos varones son los jefes de toda la Acción Católica, los presidentes, digamos. Ahora bien, entonces el presidente de los varones es el presidente de la junta parroquial, ¿sabes? Que trabaja más con el párroco, más de cerca, en el sentido de que, bueno, de que es un hombre que en cierta manera representa a todo el laicado, porque está bien organizada. Lo que tiene la Acción Católica no tiene cosas tan distintas de un grupo juvenil, pero son distintas, ¿entendés? ¿En qué grupo juvenil vas a ver que hay delegado de aspirantes, por ejemplo? No se ocupan. Se juntan todos, ¿viste? Hombres, mujeres, en algunos lugares de 15 años, con uno de 28, o inclusive niñas de 12 años, con una de 40 también quizás. Se juntan todos. Y entonces no es eso la Acción Católica. La Acción Católica tiene pequeñas normas pero bien estrictas, ¿entendés? No se pueden modificar. Y entonces, los varones se reúnen con los varones y las mujeres con las mujeres. No quiere decir que no haya relación, por supuesto que hay relación. Y se formaron, ya te lo dije en la otra ocasión, se han formado familias estupendas, extraordinarias en la Acción Católica, pero realmente ejemplo de cristianos, te digo. Y hay mujeres que, como ya te comenté una vez, el Papa las admiraba cuando la Acción Católica tenía muchos miles de fieles. Bueno, una presidenta de las mujeres de Argentina, por ejemplo, porque la Argentina tiene una presidenta que es de todas las mujeres de Acción Católica de Argentina. Y puede ir al Vaticano y hablar con el Papa. Mire, yo sé, bueno, sabe el Papa que, bueno, porque ya los ciudadanos las conocen quizás, y que es la presidenta de la Mujer de Acción Católica, y le da una importancia increíble, ¿viste? Tremenda. Y el apostolado que pueden hacer es fabuloso. Por eso, entonces, sigo entonces con los hombres y las mujeres, ¿no? Yo te dije entonces que los cunaguillos, los jóvenes, los grupos de jóvenes y niños en las parroquias, sí, solamente para varones. Y también, ¿sabes qué? Creo que ahora, bueno, no, seguro, ¿no? Ahora ya no es como hace varias décadas, que el catecismo se le enseñaba a grupitos de varones, los varones que se preparaban, o por otra parte a las niñas. No estaban todos juntos, ¿entiendes? Nunca estuvieron juntos durante toda la vida. Ahora no, ahora lo juntan y no está bien, me parece que no está nada bien. Y vos vas a decir, ¿por qué? Bueno, viste que empezamos hablando del embarazo adolescente. No sé si esto va a solucionar todo el embarazo adolescente, pero ¿sabés cómo ayuda? ¿Sabés cómo ayuda? Y de una manera increíble, no te imaginás. Porque hablamos de otra formación, de una perspectiva mucho más radical que la que se viene utilizando hasta ahora, que se utilizaba por otra parte en el siglo XX y se dejó de practicar, ¿entendés? ¿Y cómo iba el mundo? Muchísimo mejor que ahora. Mucho mejor que ahora. Entonces, también la preparación para el catecismo, para la primera comunión, ¿sí? Que me parece que tendría que ser preparación para el bautismo, ¿viste? Pero bueno, después 2 años más y hay para preparar a los chicos para la confirmación. También allí, solamente para grupos de varones, solamente para grupos de mujeres, tiene que haber totalmente separado, ¿sabes? Si querés buscar excusas para no hacer de la manera que yo te lo pongo, vas a encontrar un millón, ¿sí? Y van a estar miles de millones de habitantes del mundo de acuerdo, que estoy equivocado quizás. Pero hay muchos también otros habitantes, muchos habitantes del mundo que piensan como yo, ¿viste? No soy el único, ni somos pocos, ¿sabes? No somos pocos.
por lo demás, volviendo un poquito más al tema concreto de los niños y las niñas que quedan embarazadas. Bueno, si vos te fijás en YouTube, vas a encontrar muchos videos en los cuales te hablan de todas las desgracias sí, alarmantes que se producen en la sociedad cuando los chicos, una adolescente queda embarazada. Pero no es tan así. Me parece que te quieren, digamos, te quieren meter el temor, ¿no?, en el alma de que no, sí, que no hay ninguna catástrofe mundial, ¿me entendés? No es para hacer el escándalo. Siempre hubo embarazo adolescente y siempre lo va a haber, por más que me parece a mí, ¿no? Por supuesto que será mucho menos, muchísimo menos, y era muchísimo menos, y sería muchísimo menos el embarazo de adolescente, si a los chicos no les enseñaran mal como les están enseñando. Porque no es solamente que les están dando una enseñanza mala, sino que nos están pervirtiendo desde la más tierna edad, ¿sabes? De lo más pequeñísimo que son los chicos, ya le empiezan a pervertir, ya a los 2, 3 años empiezan a dar la educación sexual. Esto es una barbaridad moral, es increíble. Cuando yo te hablo de todas estas cosas, ¿viste? Parecería, si te parece que estoy juzgando a la sociedad, de que la sociedad está toda equivocada, bueno, yo te quiero relatar lo que es la realidad, lo que me parece ver a mí, pero no con ánimo de juzgar, ¿sabes? Porque si yo tengo, y todo el mundo tiene, ¿no? Una, ¿cómo te diría? Una clara noción de que en el siglo pasado, porque aunque no lo haya vivido, lo puede conocer perfectamente por la historia, si tienen una clara noción de que el mundo, en cuanto a natalidad, estaba 100 veces mejor que ahora, que había 100 veces menos embarazo adolescente que ahora. Bueno, y que no había educación sexual como que hay ahora, si ven todo eso, ¿qué van a tener que relacionar? ¿No será que la educación sexual que estamos dando y el permisivismo y la mala y la muy pobre educación religiosa que damos en la catequesis para prepararnos a la primera comunión, a la confirmación, ¿no te parece que antes se daba de una manera más intensa, más ortodoxa? Y con exámenes, a chicos se les toma un pequeño examen antes de tomar la comunión, por lo menos lo que me tomaron a mí, ¿entendés? Y a muchos chicos, por supuesto. Entonces, si no nos tomamos en serio la religión, bueno, el mundo no va a ser un mundo serio, no va a ser un mundo serio, va a ser un viva la pepa. Y ya estamos en una situación que es realmente muy preocupante, ¿sabes? Entonces vas a ver que los videos te dicen de todo, ¿no? Todo el mundo pesimista, muy pesimista, porque el YouTube y Google en general, no por Google en sí mismo o YouTube en sí mismo, que quizás, no, también es posible que los mismos dueños de esos grandes medios informáticos, ¿no? Medios de información, ¿no? De comunicación, bueno, puede ser que no sean cristianos ortodoxos, ¿no? Que sean lo contrario, o que sean cristianos y que no parezcan por la manera contraria al cristianismo que tienen muchos, pero yo me refiero al hecho de que el mundo está lleno de gente que está contra la vida y tiene muy poca gente que está a favor de la vida, ¿entendés? Aparentemente. Entonces vas a encontrar pesimismo a granel en YouTube, en Google, ¿sí? Y te van a querer mentir, te están mintiendo de una manera,
¿cómo te diría? Apabullante, ¿no? La cantidad de mentiras que se dicen. Yo vi un video de un obstetra, ¿no? Creo que se dice al que practica, al que trabaja en obstetricia, ¿no? Bueno, decía que atendió muchas mujeres, miles de mujeres, y que llegó a la conclusión de que bueno, si ahora no hay mucha natalidad, está bien. Decía que está bien. Y al rato dijo el motivo era porque, bueno, que al haber menos mujeres que tienen niños, las mujeres pobres, por ejemplo, que no pueden mantenerlo bien, dice que el niño hay que traerlo, para que venga el niño tenés que tener un poco de dinero, no hace falta que sea millonario, pues tenés que tener un poco de dinero. ¿Y quién no tiene un poco de dinero? Además tenés que tener un centro de salud cerca, bueno, en todos los lados hay algo, ¿no? Y tenés que tener una escuela cerca, bueno, está bien, cerca de tu casa hay una escuela, ¿viste? Pero bueno, pero él decía que no, que los pobres, entonces no. Es como que él quiso decir, ¿no? Se deduce, que los pobres no conviene que tengan hijos, que sean solamente los que tienen mucha plata, porque entonces ellos, y por eso tampoco es que la economía no se resiente del país, porque si son ricos los que tienen hijos, ellos tienen mucho dinero y van a gastar mucho, van a consumir mucho. Lo que es un razonamiento tan errado como recalcitrante. Nunca vi un pensamiento así, pero me sorprende que uno de los pensamientos más recalcitrantes acerca de por qué no hay que tener hijos, que lo diga un obstetra, ¿entendés? Que lo diga un médico que tiene niñitos. O sea, es incomprensible, pero no es que muchos son así. Sin embargo, no son muchos, pero son unos cuantos los médicos que no tienen esa noción moral, ¿no? Esa noción o esa visión religiosa de la vida. Y algo tan lindo como ser médico, tan extraordinario, tan maravilloso, tan loable, tan noble, que lo perviertan, que lo ensucien, por así decir, teniendo esos pensamientos, ¿no? Que son realmente, porque no se puede pensar contra la vida. Así como decimos, que no podemos pensar, ¿no es cierto?, contra la fe católica, ¿no? Por ejemplo, sino a favor de la fe. Y entonces, además decía el hombre que si uno tiene un hijo es porque le sobra amor, ¿no es cierto? Entonces quiere tener un hijo porque quiere dar amor. Pero es que, por supuesto, a todo el mundo le gusta tener chicos, tiene la vocación extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Que no se trata de tener que le sobre amor, porque en este mundo lo que falta es amor, justamente. Por todos lados falta. Y no sé, que sobre amor, bueno, un poco relativo, ¿viste? Porque también, inclusive, si lo ves desde el punto de vista egoísta, también te conviene tener chicos. Mucho más. Había un cura que decía que los pobres quieren tener chicos porque dicen que es la única riqueza que tienen. Es un pensamiento, a mí me gusta. Quizás es un poco rebuscado parece, pero me gusta, ¿sabes? Pero además los tienen porque tienen que estar abiertos a la vida, ¿sabes? Y acá entra a jugar también en juego, está en juego también algo que es fundamental para que nosotros no solamente resolvamos intelectualmente, ¿viste? E ideológicamente, ¿no? Ideológicamente en el sentido de entender, ¿no? Estas ideas, porque son ideas, todos son ideas, ¿sí?, que nos hacemos respecto a un tema o del otro. Bueno, la única manera de entender todo lo que tiene que estar relacionado con la moral, con la ética, ¿sí?, con las buenas costumbres, con la religión, ¿no? Bueno, tenemos que hacerlo con la religión, ¿no? Con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
que nos han comunicado el Evangelio, los santos evangelios, con los mandamientos evangélicos, los 10 mandamientos, las enseñanzas del catecismo, y esa es la manera ordenada de vivir, que a unos nos puede costar más, a otros menos, pero lo bueno por lo menos sería que descubramos que ese es el camino verdadero, ¿no? Y no hacer todos nuestros razonamientos separados de todo lo religioso, porque por eso estamos como estamos, ¿entiendes? Inclusive muchos católicos estamos confundiéndonos, pensando que si dejamos de creer tanto en ese corpus tradicional de normas cristianas, ¿no? Y entonces no está mal que lo modifiquen de una manera o de la otra. Y bueno, de esa manera estamos arruinando el mundo, estaríamos arruinando el mundo. Seríamos los principales cómplices, ¿no? de que el mundo se arruine. Y parecería, si son pocos, por ejemplo, los católicos que creen como deberían creer hoy en día, y bueno, qué bueno que sería, yo pensaba a veces, si ese pequeño grupo de católicos, que serían unos pocos miles en el mundo hoy en día, si hubiera, aunque solamente unos pocos miles de católicos que piensan bien, correctamente, ¿no? Respecto de todos los temas, el matrimonio, los hijos, la educación para la vida, para el matrimonio, la educación para el matrimonio, bueno, sería bueno que entre esos miles de católicos estén todos los presidentes, todos los vicepresidentes, todos los gobernadores, los jueces, los legisladores del mundo, ¿sí? Porque ellos son los que toman las grandes decisiones, ¿viste? Pero a la vez el pueblo también tiene que estar preparado. Entonces no alcanza porque sea poco. Tenemos que tratar, los católicos, no sé, aunque seamos poquísimos, de que todo el mundo descubra la fe católica. Que todo el mundo descubra la esencia del cristianismo. Y esto entonces es ¿cómo te diría? Una proclama, ¿no? En cierta manera, lo que hacemos algunos católicos, modestamente te digo, de que, bueno, tenemos que, los católicos todos en el mundo, que repensar nuestra fe, ¿sí? Y ponernos en el lugar de Jesús. ¿Qué diría Jesús, por ejemplo, de que se case un hombre con un hombre? Iba a decir que no te parece, no quiere que se case un hombre con un hombre. O que una chica de 13 años que queda embarazada, entonces, bueno, que elimine a su niño. No quiere Jesús. Porque además hay razones humanas, despojadas de toda religiosidad, ética, moral. La mujer, dice, generalmente los óvulos de madres jóvenes son de mejor calidad. ¿Sabes por qué te digo esto? También porque los pesimistas, ¿viste? De YouTube y de Google te dicen, bueno, no, que le hace un montón de daños, que digamos, que puede ser prematuro el niño, que puede el chico tener esto, tener aquel problema, el otro, bajo peso, otros problemas de salud. Por supuesto, pero acá no te dice que lo va a tener siempre. Te dice que la probabilidad aumenta un poco. Y que aumente la probabilidad no quiere decir que la mitad de los niños le va a pasar eso, ¿viste? Porque las probabilidades son las excepciones son muy pocas acá. O excepciones, ¿cómo te diría? Las complicaciones son muy poquísimas. Puede ser una en 10.000, supongamos. Y si es adolescente, capaz que es 2 en 10.000. Entonces, digamos, al contrario, si yo justamente estoy estudiando este tema, no lo sabía, que los óvulos de las mujeres jóvenes son de mejor calidad. Y bueno, y entonces, ¿cómo van a ser los chicos de una mujer de 13 años? Extraordinariamente bien, sí. Además, si le vas a poner pesimismo a todo, bueno, colaborar para que todo salga mejor en lugar de ser pesimista. Digo, yo también, por supuesto, en primer lugar tengo que empezar a dejar de ser pesimista, ¿no? Pero
en la medida que nosotros le pongamos ganas a todo, bueno, va a salir todo mejor, ¿viste? Y un poco de buena voluntad y fe, ¿no es cierto? Por lo demás, ¿viste? Está bien. Entonces, si una mujer tiene muchos años, entonces el nenito puede nacer con problemas. Pero ¿sabías que justamente, no sé si te lo comenté ya, la madre de la Virgen María, nada menos, Ana, Santa Ana, esposa de San Joaquín, que son los abuelos de la Virgen María, resulta que ella milagrosamente la tuvo a la Virgen María, porque tenía una edad muy avanzada, tenía mucha edad y era imposible prácticamente que ella pueda quedar embarazada. Y quedó embarazada. Y no es el único personaje de la Biblia, Santa Ana, que recibió ese favor de Dios, sino varias mujeres importantes en toda la historia de la iglesia, del pueblo judío, anterior al Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, recibieron la gracia de tener un niño. Se pasaban la vida llorando porque no podían quedar embarazadas, hasta que Dios les concedió el favor. Y quedaron contentísimas. Y el niño, bueno, grandes hombres todos eran, ¿no? Los que cuentan los que relata la Escritura. Así que no busquemos manera de decir no a la voluntad de Dios, ¿sabes? Por momentos parece dificilísimo, ¿viste? Hacer la voluntad de Dios. Pero es lo que nos conviene y esa es un poco la tarea que tenemos constantemente, de descubrir la grandeza que existe en saber que no solamente tenemos que obedecer, ¿no?, los mandamientos, sino también que tenemos la gracia de poder cumplirlos con la ayuda de Dios, si pedimos con humildad, ¿sabes? Y si hay algo que tiene la religión católica, ¿sabes cuál es? Yo te diría que sería la religión del optimismo. Bueno, todos somos optimistas, podemos ser los campeones del mundo en optimismo, pero de todas las religiones. Pero la religión católica, si hay algo que la define, es el optimismo moral, ¿viste? El optimismo religioso, ¿no? El optimismo humano, optimismo respecto a la economía, sobre la paz mundial, sobre todo el hombre es capaz de superarse a sí mismo, ¿no? El hombre supera infinitamente al hombre, decía Pascal, creo que fue. Entonces, no tengamos miedo, ¿no? No tenemos que tener miedo, porque justamente San Juan decía, en el Evangelio de San Juan, creo que el verdadero amor expulsa el temor. No tenemos que tener miedo de ofender a Dios, tenemos que tener el temor de ofenderlo, sí, pero saber que el amor de Dios está por sobre todos los problemas del mundo. Y no obstante ello también, no quiere decir que tengamos que ser presuntuosos y saber que podemos mandarnos toda la macana del mundo y que el mundo va a ser un vergel. No. Tenemos que hacer mucho, tenemos que trabajar mucho para cambiar esta situación de la natalidad, ¿sabes? Porque el embarazo adolescente de una chica que tiene 3 años y tiene un niño, además de que puede ser un niño bellísimo, y con un porvenir magnífico, bueno, está contribuyendo está cumpliendo con el mandamiento de Dios, crecer y multiplicado de alguna manera, ¿entendés? Lo está haciendo. Y a veces hay testimonios de niñas que dicen, ay, me pasó esto, me pasó aquello, pero yo igual estoy contenta porque me casé porque claro, y otras que hacen un drama, ¿viste? Porque están como dirigidas las chicas, están teledirigidas, parecería, porque le hacen un discurso y lo dicen. Pero la chica no tiene que ver todo drama, tiene que ver la parte buena de la vida, que es mucha, ¿sabes? Y tenemos que saber que por más que haya algo que no es tan bueno, es 100.000 veces peor no tener al niño, ¿sabes? Y saber que muchas chicas, por más que están apabulladas con temas de anticonceptivos y de preservativos, siguen siendo ignorantes, pero infinitamente ignorantes porque no le enseñan la verdad de la vida.
la preparación, no le dan una preparación honesta y veraz, ¿no? Para el futuro de sus vidas, ¿no? Para su vida. ¿Quién habla de prepararse para el matrimonio hoy en día? De preparar a los niños para el matrimonio desde muy pequeñitos. A las niñas que, bueno, lo toman más, con más instancia, ¿no? Con más ganas. Y los niños también, porque saben que un día van a tener que casarse la mayoría de ellos. Y estamos hablando de abstinencia ante el matrimonio. Por eso yo te digo, ¿viste? Que ¿por qué comience para los chicos? Porque vos, al tener los chicos en escuela de varones y las mujeres en escuela de mujeres, al tener monaguillos varones en las parroquias, que un día de ellos pueden ser sacerdotes y obispos, que van a salir estupendos sacerdotes y estupendos obispos también, podrían salir porque el chico cuando más pronto comienza con la educación religiosa, tanto mejor, ¿sabes? Pero además utilizar la imaginación. Tenemos que usar mucho más nuestra imaginación para encontrar maneras de que el chico, desde muy pequeñito, descubra toda esa potencialidad oculta que tiene, esa vocación que tiene oculta, y que no la va a conocer quizás si no los ayudan los papás y los educadores y los religiosos, los mayores en general, sus parientes, si no lo ayudan, el chico puede llegar a descubrir su vocación después de 40 años, de los 40 años, si lo pensamos. Porque hay cosas que están muchos, quizás, quién sabe si los que entraron al seminario descubrieron una vocación de esas que son más raras, ¿no? Que, digamos, lo hubieran descubierto mucho antes, si mucho antes les hubieran dado a conocer el mundo de la religión, ¿entendés? Por ejemplo, las bibliotecas, que haya bibliotecas llenas de libros, tanto de libros católicos como toda la gran variedad de libros que hay en las bibliotecas, ¿no? O sea, bibliotecas de siempre, pero también que haya bibliotecas católicas, ¿sí? Para todos, públicas, repletas de libros, ¿entiendes? Y te digo, usar la imaginación para encontrar maneras de que el chico pueda vivir la castidad, ¿me entendés? Porque no es nada difícil. ¿Cuántos hombres ahora que tienen ahora 70 años, 80, 90 también, o 60 quizás también? ¿Cuántos hombres se criaron en un mundo en el que había mucha más inocencia en la niñez? En la que era totalmente posible llegar a los 20, 25, 30 años célibe, en el sentido con abstinencia sexual, ¿sí? Pero ahora en las clases de educación sexual, ¿sí? Los nuevos sabios que tenemos, que lo digo con respeto, ¿no? Que esa es la sabiduría del mundo de hoy, en el preservativo, esa es la sabiduría del mundo de hoy. Parece grosero que te lo digo, ¿no? Pero parece así también, ¿viste? Que somos un poco, digamos, estamos un poco muy faltos de ética, de moral, de conocimientos de la religión, de muchos conocimientos elementales que tenemos que tener, para que los chicos también no sean nuestras víctimas, porque los chicos son víctimas de los mayores, actualmente, en muchísimos lugares del mundo. En lugar de ser angelitos de los que hay que hacer mejores angelitos, no, los convertimos en ¿cómo te digo? No, casi podrían llegar a ser degenerados, ¿entendés?
podrían degenerarse moralmente. La palabra antes se decía, la palabra degenerado, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Pero en el sentido de que, qué sé yo, no habría tantas violaciones también si los chicos estuvieran en su mundo y las mujeres en su mundo. Lo cual no quiere decir son mundos aparte, al contrario, es mejor. Porque el chico tiene que tener una cierta inocencia, una cierta timidez, es mejor que sean tímidos. ¿Sabes? Ojalá que sean un poco tímidos, ¿viste? Porque justamente porque no son tímidos ahora los chicos pasa lo que pasa, ¿sabes? Porque no son tímidos como deberían, ¿viste? En el buen sentido te digo, ¿entiendes? Bueno, estaba viendo que los folletos que imprime, o mejor dicho, que publica, sí, que vos los podés imprimir en internet, de los gobiernos de Argentina, por ejemplo, ¿no? Y de muchos países. Bueno, a tal edad el chico suele tener su primera relación sexual. En la escuela, entendeme, en la clase de educación sexual están los chicos junto con las chicas y le hablan de la primera relación sexual. Eso es patético, ¿sabes? Eso es alevoso. Al chico lo estás crucificando, ¿cierto? Antes ya lo empezaste a crucificar a los chicos, porque el chico se va a producir, y con las chicas se va a producir daños, ¿entendés? Y además, viste que hoy en día parece que hay problemas psicológicos en los adolescentes, por lo menos, aparecen. Y bueno, y por ahí eso es todo producto de la mala enseñanza que dan, de que los están pervirtiendo también. ¿Por qué no pensamos en darle al chico hermosas actividades nobles, cándidas, culturales, que al chico lo perfeccionan, lo hacen más culto, más educado, más caballero, ¿viste? No lo que lo embrutece ahora, ¿entendés? Que al chico porque parecen un poco embrutecidos los chicos. Entonces, qué lástima, ¿no? Uno de esos gurúes, ¿no? De la educación sexual que aparecen ahora, decía algo bueno, decía, se requiere un apoyo social y económico a las madres adolescentes para facilitar su educación, integración laboral y cuidado de los hijos. Bueno, viste acá dice apoyo económico. Bueno, digamos primero que todo, digamos que nadie está obligado a darle apoyo económico del Estado, ¿sí? No hay ninguna obligación de darle, me parece a mí. Lo que sí, si el Estado cumple con la obligación de conducir bien la economía del país y no empobrecer al pueblo con sus decisiones patéticas que toma a veces, erráticas, perniciosas, populistas, demagógicas, ignorantes muchas veces, que no saben de economía y están allí gobernando un país de muchos millones de habitantes. Pero, a ver, esto no quiero juzgar, lo que te quiero decir es, estamos muy ignorantes, démonos cuenta. Además, ¿sabes qué pasa? Si hubo una época en que yo en mi país, Argentina, tuve excelentes gobernantes, excelentes ministros de Economía, excelentes ministros de lo demás, y hasta excelentes pastores de la Iglesia Católica, ¿por qué no voy a pensar que los de ahora, que los que tenemos ahora, dirigentes políticos, empresarios, sindicales y también religiosos quizás, bueno, que podrían ser de la misma manera prestigiosos, ¿sí? Honestos, nobles, puros, eficaces en su tarea y prestar un servicio grandioso a la población, ¿no? Antes había grandeza de alma, si te fijas. Vos sabés que en estos días tenemos elecciones en Cava, en la ciudad de Buenos Aires,
porque se va a renovar, creo, la legislatura, ¿no? Los miembros de la legislatura. Entonces hay unos pocos partidos políticos. Yo dije, bueno, hace mucho que no voto. Voy a ver si hay un partido, por ejemplo, aunque sea chiquitito, aunque tenga, suponete, no sé, 16 votantes, lo mínimo, no, tampoco no se puede, pero lo mínimo para funcionar como partido político, que sean los poquitos miles, y yo lo voto, y le doy dinero inclusive, de lo poco que pueda, o mucho si pudiera. Entonces, pero no hay nada, no hay absolutamente nada que se ocupe de decir, bueno, vamos a corregir el tema de las leyes contra la vida, vamos a corregir el tema del matrimonio homosexual, no, volvamos a foja cero, volvamos a que sea hombre y mujer, o vamos a terminar con la educación sexual, la vamos a erradicar de todas las aulas, y vamos a terminar con los profesores de educación sexual, con las consejerías sexuales, ¿entendés? Con todo lo que sea, viste, contaminación moral y perjuicio profundo a las almas, ¿sí? Inclusive a los cuerpos. Entonces, nada, no veo nada. Todos mantienen ese statu quo que yo te digo, que pienso que existe, ¿no? De todo lo que es woke. Bueno, está intocable el statu quo, ¿no? Está como que no, que nadie hable de eso, por favor, que no nos diga porque eso tiene que quedar, eso está todo muy bien. Y la capital federal, como ya dije más de una vez, tiene uno de los índices de natalidad, las tasas de natalidad más bajas del mundo. Los países que tienen la tasa de natalidad que tenemos en Buenos Aires están teniendo enormes problemas y lo van a tener mucho más enormes en el futuro. Entonces, estamos para multiplicar la vida, no para limitarla, ¿me entiendes? Estamos para hacerlo lógico, que se casa un hombre con una mujer y tienen niños, ¿sabes? Hay religiones dentro de las cuales tienen más hijos que en la iglesia los católicos, de no creer, ¿no? Porque se supone que los católicos deberíamos ser más ejemplares. Bueno, pues bien, no es que ellos tienen más hijos, no. Ellos no los limitan, ellos no limitan la natalidad, ¿me entiendes? Inclusive Israel, que es un país chiquitito, ¿no? Tiene una tasa de natalidad mucho más alta que Argentina. Por supuesto, está en esa medianía baja que está todo el mundo. Pero dentro de ese descenso grandísimo que se produjo, no, los judíos están por arriba un poco de muchos países desarrollados, ¿sabes? Y subdesarrollados también, algunos. O sea, tienen un buen, comparado con nosotros, ellos quizás tendrían que tener el doble de natalidad en Israel, ¿sabes? Pero no, quizás no, seguro, deben tener el doble por lo menos de natalidad. Por lo menos. Y entonces, los católicos, el primer llamado que hace es a los católicos, ¿sabes? Pero como un servidor, ¿entendés? No como alguien que quiere mandar, que tiene ansias de empoderamiento, como dicen, ¿no? Porque una de las cositas que dicen acá, en estos folletos, en YouTube, decía, otras cosas que hay que hacer con las chicas es empoderarlas. Pero ¿de qué empoderamiento te hablan si eso? ¿Para qué miércoles sirve el empoderamiento? ¿Entendés? Porque el empoderamiento no es otra cosa que soberbia, orgullo, arrogancia, discriminación, todo lo malo entra en la palabra empoderamiento en todo caso. Deshonestidad, de todo. Porque si a uno, el que pretende el poder es porque pretende quizás algo injusto, ¿no es cierto? Porque tiene malas intenciones. ¿Por qué no tratamos de servir? ¿Por qué no tratamos de ponernos al servicio del prójimo en lugar de darnos poder unos a los otros?
otras barbaridades de las que se escuchan por ahí, ¿viste? El otro día te dije que en el estado de Colorado, que esto ya es digamos, es cuando vos escuchás algo que jamás lo escuchaste, ¿cómo lo denominás? Que jamás se te ocurrió, lo pensabas. Bueno, es de lo más sorprendente que podés escuchar en la vida. Decían que el gobierno, ¿no? Digamos, que legisló a favor de legalizar todos los abortos hasta el último día, los 9 meses que están en la panza de la mamá del niño, en cualquier momento del embarazo, y otras medidas en contra, ¿no? Adyacentes, que bueno, la educación sexual, no, trillones de pastillitas, todo lo malo. Bueno, decían que es más barato, ¿sí? El aborto de un niño que el parto, cuesta menos dinero, cuesta menos dinero. Y bueno, mirá, acá tenés otra barbaridad lo que dicen. De las tantas estadísticas que se dan, en México decían esto, alguien opinó, ¿no? Decía, el embarazo en adolescentes tiene un costo económico significativo, representando casi el 0,27% del Producto Bruto Interno. Pero decime, ¿vos de dónde sacaron el 0,27%? Pero tenés que tomarte un trabajo de meses para entender cuánto es exactamente, ¿no? ¿Y cómo lo calculás? Esto ¿cómo te digo? Es caprichoso este número. Pero ¿qué importa que sea 0,27 o que sea 99% del PBI lo que cuesta? O sea, dar la vida es malo, es inconveniente. Entonces, como te digo, ¿por qué no tratamos de que los chicos, de más está decir, bueno, que viste, organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, todas estas instituciones dependientes de las Naciones Unidas, bueno, así como los Estados Unidos dejaron de aportar dinero, ¿no? A muchas, por lo menos una de esas instituciones de las Naciones Unidas, bueno, ojalá que en mi país hagamos lo mismo, ¿viste? En Argentina, que dejemos de pagar todo lo que se está pagando, ¿no? Como socios de esa institución mundial, bueno, que solamente produce daño, ¿no? En muchísimos temas. Y entonces tenés la niña y el niño de 14 años, están bombardeados con los organismos internacionales, con los psicólogos, con los médicos, con los papás mismos muchas veces, los amigos, la televisión, la radio, el cine, YouTube, ¿sí? Google, está todo chicos, dejemos de bombardear a los niños de esa manera. Cambiemos radicalmente nuestra manera de pensar. Pensemos que la abstinencia es posible y es lo más hermoso que puede tener un chico en la vida. Y una niña. Pensemos que los chicos van a ser mucho más saludables. Van a ser mucho más saludables si se olvidan de toda la educación sexual. El mundo se está pudriendo con esa enseñanza. Estamos pudriendo al mundo. Como te dije antes, busquemos de desparramar bibliotecas por todos lados, de incentivar la lectura. Que hay tantos chicos que ven una biblioteca, entran a la biblioteca y ven un libro más otro, y dicen, bueno, esto no sabía que existía, esto no sabía que estaba tan bueno, y bueno, en esto me comprometo, ¿sí? Con esto, bueno, me parece un ideal nuevo que yo no me imaginaba,
Y bueno, me dedico a esto y me olvido de todo lo que sea, ¿no? Discoteca, salir con amigotes, a cualquiera a pasar el fin de semana. No. Hay tanta actividad noble en el mundo para hacer, pero divertida, pacífica, fecunda, ¿entendés? Alegre, que te hace feliz, que te sentís realizado. Estudiar idiomas, música, lo que sea, ¿entendés? Deportes. eh, Entonces yo te diría, para terminar, ¿no? Terminemos con el pesimismo, por favor. ¿Eh? De tantos líderes popes del mundo, ¿no? Estos masones que están, ¿sabías que hay muchos masones que están trabajando en todo esto que yo te digo? Y no se muestran, no lo dicen. Quizás ves un masón por ahí que dice, sí, los masones esto, los masones lo otro, pero no te dicen lo que piensan, las intenciones que tienen, que son malas, ¿sabes? Porque se sienten enemigos de la Iglesia Católica y de todo lo que piensan los católicos, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, la pobreza, ¿viste? La educación, el desarrollo integral del niño, todo eso se puede mejorar, la pobreza se puede mejorar, la educación se puede mejorar, el chico puede desarrollarse de manera integral y ser muy feliz, pero esto no, esto es una escuela de infelicidad, la educación sexual. Y empoderamiento de niñas y adolescentes, ¿no? Olvidémonos, por favor, de todo eso. Y, y los católicos, ¿no? Cuando los católicos estemos mejor organizados en las parroquias y mejor administrados, ¿no? Mejor administrados los templos, digo, las parroquias, los obispados, el Vaticano. Pienso que eso sería una aurora que anuncia un mundo totalmente nuevo, ¿entendés? Pero totalmente nuevo. Los católicos pienso que sería bueno que cambiemos el mensaje, ¿sabes? O que demos el mensaje que no damos, que no hemos dado de hace mucho tiempo. Yo mismo, ¿viste? Tarde me di cuenta, ¿no? De muchas cosas. Y entonces, cuanto más religión el chico aprenda, ¿viste? Vida de santos, teología moral, liturgia, ética, que hay falta mucha ética en el comercio, las actividades diarias, en todos lados. Moral, como te digo, doctrina social de la iglesia, ¿viste? Este papa, el de ahora, que no lo conocemos mucho, ¿no? Pero el hecho de que se haya puesto el nombre de León XIV, bueno, indica que viene después de León XIII, que es el papa que escribió la encíclica Rerum Novarum. Mirá qué bueno, sería bueno si nos propusiésemos leer esa encíclica, pero no para solucionar el tema precisamente del embarazo adolescente, pero por lo menos sabés que también entonces, la encíclica, pero para antes del año 3000, si querés. Lo que pasa es que si vos no me entendés, yo te pido, o digamos, si me querés entender mejor, si querés comprobar lo que yo te digo, tenés Google, tenés lugares en Google también que te dicen, te enseñan la doctrina católica verdadera. Quizás tenés que buscar un poco más que para buscar sobre pornografía, porque de eso te aparece quizás a toneladas, ¿no? Pero están, en Google está todo, es increíble. También Google es bueno sacar lo bueno que tiene, ¿sabes? Y los hombres, saquemos lo bueno que tenemos, que es mucho. Somos capaces de superarnos infinitamente, como decía acá, ¿no? ¿Y por qué no trabajamos en nosotros para descubrir dónde está la grandeza de alma y no la pequeñez de alma?
que es lo que sin darnos cuenta hemos buscado mucho tiempo. Y inclusive parece, mira, te digo groseramente, la podredumbre de alma, ¿sabes? Estás buscando a veces. Sin darnos cuenta, ¿entendés? Démonos cuenta, nada más, digo. Estamos para algo mejor, ¿sí? Los argentinos, los habitantes de todo el mundo. Estamos para algo mejor, mucho mejor. Bien, voy a rezar para que en todo el mundo tengamos una mejor educación, que recibamos los dones del Espíritu Santo, la gracia santificante, ¿no? Y que podamos practicar las virtudes teologales, las virtudes cardinales, que seamos humildes, obedientes, en síntesis, que practiquemos la caridad y que haya en el mundo más respeto y más fraternidad, ¿sí? Y que prediquemos al Dios verdadero y no al Dios que nosotros lo queremos achicar a veces. Dios es más grande que lo que nosotros pensamos. El amor es más grande que a veces que tiene Dios que el que nosotros pensamos que tiene. Entonces, sepamos el amor que Dios nos tiene y confiemos en Él, modestamente. Amén. Que Dios te bendiga.